Hola, buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos, hoy en el Día de les Amigues, con una amiga muy especial que me va a acompañar hoy, que le invité a que podamos hacer la pantallita doble, a ver si lo logramos. Eh, Así que vamos esperando que Ana se sume. Sí, que se puedan ir sumando las personas que están interesadas en el tema. Hola, hola Sandra, ¿cómo están? Acá invitando a la gente a que se sume. A ver si Ana se puede sumar con esto de la pantalla doble. Acá está Ana. Ana, te puse la invitación para la pantallita doble. No sé si la viste. Acá está Ana Yo, mi amiga, con la que vamos a conversar hoy sobre violencia obstétrica, de qué se trata eh, y alternativas para prevenirla y para erradicarla, porque esa es nuestra idea. Ay, Ana, ¿recibiste la invitación? Eh, para que puedas estar. Ahí voy agregando a las personas. Igual está público, entiendo, ¿sí? Está público para que todas las personas puedan verlo, incluso si no las tengo agregadas en Facebook. ¿Mm? ¿Cómo están, Pamela, Luciana? No veo la pantalla doble y te puse para que puedas estar. Doble. Estas cuestiones de la tecnología que yo no las termino de saber manejar. ¿Cómo hacemos la pantallita doble? Eh, bueno, ahí se van sumando. Hola, ¿cómo están? ¿Les interesa el tema de hoy? Vos tendrías, Anita, que recibir una solicitud y poner que aceptás, porque yo te invité a compartir la pantalla. ¿Sí? Ahí está. Saludamos a las compañeras que se van sumando. Mm. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Aprendiendo con esto. Anita, si no podemos hacer la pantalla doble, hacemos la conversación eh, a través del teclado. Más teclado, no sé cómo se llama. Sí, teclado. Que ahora tiene todos nombres distintos. Em, ¿Cómo les va? Bueno, hoy es un día especial, es el Día de la Amistad, y este es un tema que no es un tema sencillo, pero hay que sacarlo de debajo de la alfombra. Cuando me ha tocado la posibilidad, y Anita ahí me va a acompañar, me dice, no hay respuesta para la invitación de video en vivo. Como que te tendría que estar llegando y no lo estás respondiendo. Eso me dice el Facebook. Me avisa. ¿Mm? Bueno, ahí se va sumando gente. Buenas noches. Claro, parece como enviada y que no la estás contestando. Bueno, a ver. Vamos, agregamos. Bueno, cosas de la tecnología. No termino de saber cómo se hace. ¿Mm? ¿Cómo están Luciana, Sandra? Bueno, Ana, Pamela. ¿Cómo están? Sí, sí, yo mandé donde dice invitar. Sí, sí, Débora, hice eso. Claro, Ana debe tocar ahí, son dos muñequitos juntos.
Ujú. Le deberían llegar dos muñequitos juntos. Hola Alexa, ¿cómo estás? Querida. A ver, ¿ves ahí? Em, o tendrías, o lo que vos podés hacer, Ana, es mandarme a mí, invitar a participar en video en vivo. Vos podés hacerme a mí, al revés, participar en video en vivo. Eso lo podés hacer vos desde tu lugar y yo te acepto, si querés. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz día, amiga, feliz día, amigas. ¡Ay, qué bonita blusa! Sí, es un vestido. Es un vestido muy lindo. Hay que ponerle onda. ¿Cómo estás ya? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está México? Vamos a hablar. Y es importante la visión mexicana porque cuando hablamos del tema de partos, de violencia obstétrica, de derecho al parto humanizado y demás, es muy importante Hola Marta, ¿cómo estás? La visión intercultural. Claro, desde donde me estás viendo ahora, Ana, podés poner que yo te invite a participar del video en vivo. Y yo te acepto. Marta, que estuvo la semana pasada también. Nacer en pandemia. Wow, acá tenemos presentes a Marta Chorny, que es pediatra, tenemos a Ana Yo, que es psicóloga especialista en psicología perinatal. Mm, a ver. Em, tenemos a Marta Chorny, que es pediatra, como dije recién. Tenemos a Art Love Licraft, que no sé cuál es tu nombre, que es mexicana, entonces nos puede contar un poco la experiencia mexicana sobre el tema del derecho al parto y cómo se hace en México, también con las culturas ancestrales, ¿no? Mexicanas. Así que, más compañeras que son parteras. Hola, ¿cómo estás, Eli? Así que bueno, tenemos un montón de más, todas las experiencias de las personas que han parido o que no han parido, pero que han acompañado, o que conocen el tema, o que trabajan en el tema, o que les interesa el tema. Así que bueno, bienvenidas, bienvenides a todos quienes están aquí. ¿Mm? Bueno, Ani, ¿pudiste? Me tenés que mandar a mí y te va a aparecer a mí me aparece una solicitud y yo la acepto. Bueno, ¿cómo están? ¿Escucharon hablar de violencia obstétrica? Primero, mi primera pregunta es esa. Si escucharon hablar de violencia obstétrica y qué es, feliz día, amiga querida, feliz día, Eli, feliz día a todas. Eh, si escucharon hablar del tema, la primera pregunta es esta, ¿no? ¿Escucharon hablar de este tema y de qué se trata o eh, es una novedad? Cuéntenme un poquito. Bueno, hay varias que son parteras. ¿Mm? Alexa Kremer, que es capacitadora. Cuéntenme un poquito. ¿Mm? Anita, vos también si querés. Hola, Vivi Bertini. Buenas noches, gracias por estar. Eh, ahí Vivi lo está viendo. Feliz día a todos, todas. Feliz día. Hola. Alexa Kremer, me aparece Alexa. Invitar a Alexa Kremer. Claro, tenés que, a ver, sí, me tenés que mandar y no me aparece. A ver, a ver, ahora voy a intentar con Ana, ¿sí? Bánquenme. No me aparece. Sí, Ana, me apareces reinvitada a participar. Me apareces reinvitada. Así que, bueno, no sé.
No, no. Te tendría que aparecer unas cositas para que puedas estar. Bueno, la pregunta es, hola Lugo Mar, ¿cómo estás? Y bueno, se va sumando un montón de gente. Hola Mica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, amiga, querida Micaela. Hola Ana Alfaro, ¿cómo estás? Desde Perú, qué buena onda. Tenemos compañeras mexicanas, compañeras peruanas, compañeras trans, compañeras marronas, compañeras lesbianas, compañeres de todas las diversidades, lo que a mí me gusta de estas charlas. Hola Guadalupe Marrero, hola Mica, ¿cómo estás? Anita, ¿yo estás por ahí? Ya se sumó un montón de gente. Eh, Vivi, ¿escuchaste hablar de violencia obstétrica por testimonios de parientas? ¿Qué escuchaste? Ya lo mandé, dice. ¿Qué escucharon, compañeras, sobre violencia obstétrica? Hola, Ivana Prieto, ¿cómo estás, amiga? Sí, es un maltrato. Hola, tanto tiempo, Guada, hacía mucho que no estabas. Es un maltrato por parte del personal del hospital o clínica en el momento del parto. Ujú. Bueno, las vacaciones vas a poder. Hola, Ivana. Ivana, Guadalupe, ¿escucharon, acompañaron a personas que han vivido o sufrido violencia obstétrica en el momento del embarazo, parto, puerperio? ¿Y de qué se trata? Y si conocen que hay legislación. ¡Uy, desde España! Hola, ¿cómo estás? Bueno, es súper internacional. ¿Cómo me alegra que pase esto en estos encuentros? En España, contame, Lugo, ¿existe la definición de violencia obstétrica? Ana Alfaro, la compañera mexicana, ¿cómo es en sus países? ¿Cómo es en Perú? Eh, con las distintas poblaciones y necesidades de las distintas poblaciones. Cuéntenme un poquito cómo es este tema y de qué se trata para ustedes la violencia obstétrica y qué han escuchado y qué han vivido quienes lo han vivido. ¿Mm? Y de ahí nos vamos a ir un poco con Ana a conceptualizar junto con ustedes y a contarles qué dice la legislación, ¿sí? Maltrato a la hora de pujar. ¿Cómo cuál? ¿Mm? ¿Qué frases, qué cosas han escuchado? ¿A la hora de pujar solamente? Quiero escucharles. ¿Saben por qué quiero escucharles? Porque este es un tema que no se pone en palabras, que lo transitamos, lo vivimos y está sumamente naturalizado. O a veces creemos que la violencia obstétrica es solamente situaciones de que te digan, mamita, si te gustó, ahora bancátela, pero a veces hay formas mucho más sutiles y más invisibilizadas que tienen que ver con que no podamos decidir el modo de parir o no podamos estar cómodas en esas circunstancias y no sentirnos dueñas de nuestros cuerpos. Y dueñas también, ¿por qué? Porque capacidad de gestar podemos tener mujeres, varones trans, personas no binarias, y esto también es importante para abrir. También nos encontramos con distintos tipos de familias. ¿M? Es un tema silenciado, como que nadie quiere escuchar mucho. Nadie quiere escuchar mucho, dice Luciana. ¿Y podemos hablar? ¿Sí? Guada dice, la camilla de partos es un modo de violencia obstétrica. A ver, ¿cómo sería, Guadalupe? Quiero que desplieguen, porque me parece que es importante hablarlo. Que salga, que haga este ejercicio de, estoy trabajando mucho mis chakras, que salga la voz con las palabras, ¿sí? Para, para poder sanarlo, si se puede, un poquito, en este espacio que tenemos la posibilidad de hacer. La camilla de parto es un modo de violencia obstétrica, es un tema silenciado, maltrato a la hora de pujar. ¿Mm? ¿Qué más?
¿Qué más, qué más? ¿Qué más han escuchado? Anita, yo no la encuentro. Espero que se sume. Guadalupe dice, en el sentido en que está pensada para la comodidad del cuerpo médico y no de quien está pariendo. ¿Mm? Bien, estás en un modo, o sea, es muy interesante lo que dice Guadalupe. Para desmitificar un poco esta idea, no, a mí no me pasó porque a mí no me dijeron, no me insultaron. A ver, a veces no se trata de que te insulten. ¿Mm? Vamos a las sutilezas. Parir acostada no es un modo cómodo para las personas que parimos. ¿Mm? No podés, sos muy débil, te pasaste, pensaste que acostarte era solo por placer, ahora bancátela si te gustó. Ujú. Lugo dice, eso decía Vivi. Lugo dice, violencia obstétrica la ejercen las instituciones, enfermeras, familiares e incluso los médicos. Bien, ujú. Es un modo de violencia basada en la desigualdad de género. Guadalupe dice, en algunos casos te dejan que elijas la posición más cómoda para parir. En algunos casos, y es importante que sepamos que hoy por hoy existe una ley de parto humanizado, ¿sí? Hace varios años, que obliga a respetar los derechos de las personas que van a parir, no solo en el momento del parto, sino todo el proceso previo y posterior. Entonces, hay leyes respecto a esto y hay proyectos de ley para mejorar aún la ley existente. ¿Mm? No es lo más habitual. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado? Frases. Saben que cuando trabajamos en talleres, temas de violencia basada en la desigualdad de género, no es el tema que se trabaja más frecuentemente. Siempre hablamos y reducimos la violencia de género, y esto es un error gravísimo, reducir la violencia de género al ámbito de las parejas, y más las parejas heterosexuales. Grave error, la violencia de género implica un gran iceberg, donde la ley 26.485 de erradicación de la violencia contra las mujeres dice claramente que la violencia obstétrica es una modalidad, es un ámbito donde se ejerce la violencia basada en la desigualdad de género. O sea, hay leyes. Y es importante que lo sepamos. La ley que habla de parto respetado, la ley que habla contra la violencia de género. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Mm? ¿Qué más tomamos como natural y que no es? ¿Ah? ¿Qué otras prácticas están naturalizadas? Por ejemplo, la episiotomía. ¿Ah? La cuestión de que aparece el bisturí para abrir el canal de parto. Esa es otra de las prácticas. ¿Qué otras prácticas han vivido las personas que han parido o acompañado partos o amigues, más allá del insulto o la frase violenta explícitamente, que les haya hecho ruido? ¿Hay algo que a ustedes les haya hecho ruido, a que alguna amiga, amigue, le haya hecho ruido a la hora de parir? Del posparto también, cuando no se logra amamantar. Muy bien, o sea, o parece que hay una obligación de amamantar de una determinada manera, y no todas las personas podemos amamantar de la misma manera. Entonces, también tiene que ver por el derecho a decidir. Ay, Ana, desde acá ya tenés mandada la invitación. A ver, agregar. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Eh, sí, sí, sí. ¿Sabes, Anita? No te puedo mandar otra vez la invitación porque ya apareces como invitada. Entonces no me deja volver a mandártela. Es como... me aparece como ya enviada. Y si no, tenés que mandarme vos a mí que querés participar. Nuestro cuerpo visto y manipulado como una usina reproductora de bebés. La típica frase, no te enojes.
Eh, que le hace mal al bebé. Ajá, exacto, dice Luciana. Ana, violencia a la dignidad, al respeto. Buenísimo, Ana, contame un poquito. Sé que sos psicóloga también, ¿no es cierto? ¿Has vivido o conoces personas que hayan atravesado esto? ¿Cómo se da en Perú? Y si en Perú hay alguna estrategia, estrategias ligadas a casas de parto o lugares donde o estrategias específicas para vivir el parto desde un lugar digno. ¿Mm? Y respetuoso. Contame un poquito cómo es allá. Hola, María Alejandra. Hola, Clara. Cuando nació mi primer hijo, me lo mostraron apenas nació, lo trajeron al rato ya bañado y vestido. Me di cuenta al segundo de que eso, me di cuenta con mi segundo hijo que eso no había pasado. ¿Y reconoces alguna situación de violencia, esto de que no te lo mostraron y te lo trajeron bañado y vestido? ¿Mm? ¿Te diste cuenta con tu segundo hijo? Esto de no poder inmediatamente entrar en contacto corporal con nuestros hijos. Ven que no se trata solamente de que te diga mamita si te gustó, bancátela, es mucho más, mucho, mucho más. Ujú. Que no te muestren a tu hija ni te permitan tenerlo con vos, tenerla con vos, tenerle con vos inmediatamente. Prácticas invasivas, que no te expliquen, ni te cuenten, ni te pidan permiso. ¿Mm? También tenemos derecho a que nos acompañe una persona en el momento del parto que nosotras y nosotres decidamos. Ese es otro de nuestros derechos. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? A mí les cuento, si yo tengo que describir mis partos, yo tuve 2 cesáreas, no voy a criticar la cesárea per se, digamos, es una intervención mucho más frecuente de lo que debería ser, pero más allá de las cesáreas, lo que yo sentí como violencia fue, en el primer caso de mi hija más grande, es que me dejaron en un pasillo 1 hora después de parir. Si bien me la dieron, la tuve, le di la teta, me la sacan, se la llevan a su papá, eh, y se la llevan a su papá y yo la puedo ver como no sé cuánto tiempo después de que estuve varada en un pasillo mientras se escribían no sé qué pase, de qué cosa y no sé cuánto. Me pasó con mis 2 hijas, pero con la segunda quedé varada en el pasillo con la nena encima. ¿Mm? 2 situaciones que me parecieron sumamente violentas, aunque yo podría describir que me trataron bien. Pero para mí, dejarme tirada en un pasillo fue dejarme tirada en un pasillo, digamos, con una cesárea recién hecha. Dice Marta, no dejar en ciertas instituciones estar acompañadas en el momento del parto con quien elijas. Bien, exacto. Exactamente, la falta de primer contacto con el bebé. Ujú. Ese es un modo, no poder estar acompañada por quien elijas. Exacto. Tenemos que saber que tenemos derecho. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, te saludo. ¿Cómo andas? ¿Sabés de qué onda? Se suma un varón. El tema de violencia obstétrica. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más han vivido? ¿Han escuchado? ¿Mm? Sobre este tema. ¿Padecido o no? Prácticas que les han resultado, estoy muy encorvada, prácticas que les han resultado buenas, saludables. ¿Mm? Ah, igual, quedé sola en un pasillo temblando de la anestesia. Exacto, a mí me pasó eso, me pasó exactamente eso. Sí, hola, ¿cómo estás, Vic? Vic, ¿conoces compañeras que hayan vivido violencia obstétrica?
¿Cómo es en Perú el tema? ¿Se habla del tema? Exactamente, haber quedado varades en un pasillo sin acompañamiento de nadie. ¿Qué más? Yo les voy a contar, cuando trabajado este tema también mucho con profesionales de la salud, que muchas veces decían que para evitar la violencia obstétrica lo que había que hacer era modificar, hola Raquel Sui, ¿cómo estás? Era modificar ediliciamente la estructura de las maternidades. Leyendo un poco las leyes y escuchando a, a las distintas personas que han parido, en realidad sí es cierto que se necesitan condiciones dignas y cómodas en un espacio, pero el gran porcentaje de actitudes que evitan la violencia en el momento del parto, el embarazo, en el nacimiento, son actitudes, valga la redundancia, son conductas actitudinales, donde no necesitas gran parafernalia edilicia. Me acuerdo que un jefe de un servicio de ginecología y obstetricia se reofendió conmigo cuando dije esto, ¿no? Él decía, era muy violento, era una persona muy violenta, estaba muy evidenciado en muchas circunstancias de que era una persona violenta en sus prácticas. Entonces se enojó mucho conmigo cuando dije que tenía que ver con un aspecto actitudinal, de trato digno, parafraseando un poco la ley de identidad de género en este sentido, ¿no? ¿Qué más? Escuchan las personas que se dedican al campo de la salud mental, las que son parteras, escuchan sobre el tema, sí que hay un montón, hay puericultoras, hay un montón de gente conectada, cuéntenme. ¿Qué testimonios han escuchado? Ana, ¿yo estás por ahí o te perdiste? Sandra. ¿Ah? ¿Qué más han escuchado? ¿Mm? Sobre este tema. Cuéntenme un poquito. ¿Qué cosas han vivido? ¿Mm? ¿Qué cosas han sentido? En nuestro país, como les decía, hay un montón y numerosísimos proyectos de ley al respecto para también promover la autonomía de las parteras, distintos modos. eh, Estamos hablando de violencia obstétrica. ¿Mm? Si te interesa contar la experiencia mexicana, eh, entra mucho personal en el momento del parto. Estoy, pero sigo, si no, participa desde acá porque es re importante que estés, Anita. Entra mucho personal en el momento del parto, el parto sin necesidad, no respetando la intimidad. Eso también, el no respeto por la intimidad es otra de las cuestiones que se da mucho. Me pasó cuando era residente en el Hospital Durán, que vos veías las puertas abiertas a las revisiones obstétricas, las puertas de los consultorios abiertas. Ujú. Claro, más allá de si tenemos o no tenemos hijos o hijas o hijes, si es un tema que se escucha, si es un tema del que se habla, porque es fundamental que eh, conozcamos quienes estamos involucrados en los temas de equidad de género y contra la violencia de género, independientemente de si tenemos hijos o queremos tenerlos o tenerles, conocer que es un modo de violencia de género muy importante como la violencia política, eh, y distintas circunstancias. Ana, te pregunto, que vos sabés un montón sobre esto. ¿Existen actualmente protocolos, proyectos de ley? Eh, Ay, tenés un formato distinto y no te aparecen opciones para ingresar. Oh, qué lástima. Bueno, de paso, ya que estás ahí, te tengo ahí, no te me vayas. Si querés compartir, si existen protocolos, si existen proyectos de ley actualmente respecto de la autonomía de las parteras, porque esta es otra cuestión sumamente importante de las obstétricas, para poder trabajar, porque no solo la violencia obstétrica es lo que estuvimos hablando recién, también hay una supeditación, hola Ceci Heinen,
del poder médico hegemónico respecto de las obstétricas, de las parteras, que pasan a ser ayudantes y también pierden autonomía como trabajadoras y profesionales en el acompañamiento. Y ese es un modo, menos hablado aún, hola Ceci, de violencia obstétrica. Dice Arts, solo cuando fui al hospital intenté un árido me interné, un árido doctor eh, me dio una cobija, vio como la mujer de al lado la examinó la vagina y la tocaba. Muy depravado. O sea, hay algo que vos viste ahí respecto, vos te internaste y al lado había una mujer donde no se le pedía ningún consentimiento y directamente te hacen una revisión del canal vaginal sin decirte demasiado. ¿Mm? Bien. Hola Ceci. Bien, aquí Anita dice, la señora de la limpieza, dice Arts Love, me dio una cobija, ¿no? La señora de limpieza te cobijó. Claro. La ley, dice Ana, 25.929 de parto respetado. Busquen la ley. Es muy importante que sepamos y promovamos cuáles son los derechos que tenemos y nos informemos también para decidir a la hora de quién nos va a acompañar en este proceso. Mandar a dar vueltas a casas embarazadas cuando se sienten vulnerables y con miedo, creyendo que las parturientas ya saben toda la orientación del parto. De vuelta a las casas. Bueno, hay que ver cómo es cada proceso, ¿no? Pero de alguna manera no respetar nuestros propios saberes y nuestras necesidades. Hola Carolina, ¿cómo estás? Se va sumando más gente. ¿Qué más han escuchado? Venimos haciendo un raconto de situaciones del iceberg, las más extremas, las más explícitas, desde mamita, si te gustó, bancatela, hasta, como decía Guadalupe Marrero, la camilla de parto, de revisión y lo que sea, no tiene que ver con nuestro modo de parir cómodo, que es en posición vertical. El hecho de no poder estar con tu hija, ni bien en muchos casos, cómoda y arroparle inicialmente. Estar en un pasillo un montón de tiempo esperando. El modo de atención, tanto lo público como lo privado, desplaza el rol ancestral de las parteras. Bien, esto también, y esta, una arista es la que vivimos quienes vamos a parir, y otra arista importante que la que trae Ana Yo, que es nuestra especialista del día, que es que hoy por hoy está trabajándose en un proyecto de ley que ya tiene media sanción, entiendo, sobre la autonomía en el trabajo de las parteras, porque también se supedita al modelo biomédico y la relación desigual entre les médiques y quienes no son médiques. ¿Mm? El modelo de atención, tanto lo público como lo privado, desplaza el rol ancestral de las parteras. Exactamente. ¿Qué rol han tenido las parteras en sus partos? Han sido protagonistas, han sido auxiliares, lo mismo pasa con el personal de enfermería, que lamentablemente muchas veces asume ese lugar como el lugar que le corresponde, ¿no? Cuando puede haber una mayor autonomía en el momento de ejercer la profesión. Se trata también de derechos laborales y una cuestión de imposibilidad de ejercer los derechos laborales por motivos de género también, porque son profesiones feminizadas. O sea, tiene muchas aristas el tema de la violencia obstétrica. Y sí, Ana, te hago una pregunta. ¿Cuál es el rol ancestral de las parteras? ¿Cuál es? Y les hago a todas la pregunta, quienes están acá, ¿cuál sería el rol ancestral de las parteras? ¿Qué puede aportar una partera desde el trabajo autónomo? ¿No? Desde su quehacer profesional, una dula. ¿Cuál es el aporte que puede hacer
sin ser el auxiliar, ¿no? No desde el lugar auxiliar, sino desde el lugar protagónico. ¿Mm? Hola, ¿cómo está? Bueno, ahí se van sumando un montón de... Exacto, el proyecto de incumbencias de las obstétricas legitima prácticas que cumplen y actualizan conceptos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. Ahí se sumó Rocío Aguilar también. Rocío Aguilar, que siempre nos trae también el tema de diversidad funcional, el tema, hablamos del tema de discapacidad, porque también los modos de parir se te exige también como persona gestante o como mujer que tengas una determinada corporalidad, eh, una corporalidad que no suba de peso demasiado fuera de ciertos percentiles. Eh, ¿Qué pasa con los partos con aquellas personas que tienen alguna discapacidad y van a parir y se embarazan? Acá hay un punto, que esto lo hablamos con Víctor Miguel muchas veces, que es el de la eugenesia, ¿no? El tema de por qué no se habla del derecho a decidir la maternidad, paternidad o el cuidado, el derecho a embarazarse, a tener hijos de las personas con discapacidad. ¿Mm? Me parece que es un tema muy importante y no tenemos que hacernos mirar para otro lado. Tanto es así que las obras sociales y prepagan no contratan parteras para el seguimiento de la gestación, dice Débora. No contratan parteras para el seguimiento de la gestación. O sea, es una vulneración a los derechos laborales y a la autonomía. También el rol de la partera es acompañar, estar en servicio de las necesidades de las personas gestantes. Ujú. Bien, acá también Débora dice que es partera. Empezar por el punto fundamental de que la gestación no es una patología. No estamos enfermas cuando estamos embarazadas. Estamos embarazadas. O sea, y esto tiene que ver con un curso en el cual hay ciertas cuestiones orgánicas, biológicas, psicológicas, subjetivas y sociales y comunitarias también que alojan ese embarazo. ¿Mm? En el caso, obviamente, no hablamos de aborto en este caso, sino, bueno, hablamos de un curso de embarazo que estamos siguiendo. Parí en casa con una partera, Marina Lembo. Sin médica, alucinante. ¡Ay, qué bueno, Mariana! Contanos a todas cómo fue tu experiencia. Hoy frente a la pandemia de COVID, si la mamá es sospechosa, dice Marta, o síntomas leves, hay protocolos para poder amamantar con todos los cuidados y no se cumplen. La OPS promueve que esto se cumpla. Ah, ¿que esto interrumpe la posibilidad de amamantar, Marta, por la pandemia? ¿Mm? Volviendo a la experiencia de Mariana que parió en su casa. Gestación, trabajo de parto, lactancia, puerperio. Simón ya tiene 13 años y seguimos en contacto. Bien, hay un vínculo que se establece con la partera, ¿no? En todo este proceso. Qué interesante. Otro rol de la partera es contención, disipar los miedos. Las dulas son realmente necesarias en las primerizas, sí, en las primerizas y en todas, y en todes, porque quienes no hemos sido en algunos casos primerizas eh, y tuvimos una cesárea, como que ya sos candidata a la cesárea eh, de cabeza. Y el otro día es interesante porque Paula Chávez compartió la experiencia de haber tenido dos cesáreas previas y tener su tercera hija con un parto vaginal, digamos, por un parto sin cesárea. No sé cómo se dice técnicamente. Mariela dice, cuando hice el curso de preparto había una pareja con discapacidad auditiva y nadie del equipo estaba preparado con la lengua de señas para hablar con ellas. Bien, Mariela, hablando del tema de discapacidad o diversidad funcional, ¿qué pasa con la traducción cuando hay personas que vienen a parir de diferentes culturas y diferentes costumbres? Lo mismo, el lenguaje. ¿Mm? O la subestimación de las personas. Son lentas, son esto, son el otro. También la estigmatización de las personas. O sea, son
montón de temas que van saliendo en esta conversación. Por un lado, la violencia que vivimos las personas que vamos a parir, que es simbólica, que es contra nuestros cuerpos, que va desde la camilla hasta un comentario, una episiotomía, que te den al pibi bañade y no lo hayas podido tocar, hasta que te obliguen a dar la teta cuando no podés y te reten. ¿Mm? Hasta múltiples modos de ser que si no sos flaca, porque tengo conocimiento de personas que no responden a los estándares corporales ideales que se espera en el parto, son muy maltratadas personas que tienen diferentes etnias, culturas y costumbres, y al mismo tiempo son muy maltratadas las parteras, ¿sí? Las parteras porque son supeditadas al lugar de auxiliares con menor importancia, ¿no? Al punto de que las prepagas no las contratan en ciertas circunstancias. Parto vaginal después de cesárea. Bueno, una cosa que está muy naturalizada es que si tuvimos cesárea, chau, segundo, tercero y cuarto, o lo que sea, siempre va a ser cesárea. Derecho a decidir. Y el derecho, nuestro derecho a decidir, ¿dónde está? ¿Dónde quedamos? Entonces, creo que violencia obstétrica, tal como se vienen dando las cuestiones, donde se espera, si no me equivoco, Anita, vos decime, ¿cuánto se espera de cesáreas? La OMS espera un 13% como máximo y tenemos un 80% en las clínicas privadas de cesáreas. Es parte de los partos, de infantilizar a la gestante y no reconocerla como soberana de su cuerpo. Se infantiliza a las parteras, se infantiliza a las gestantes y no se las reconoce como soberanas de su cuerpo. Ay, bueno, Anita, Ana Alfaro, ¿cómo estás? Desde Perú. Contame un poquito. Allá, ¿cómo son las cuestiones en relación a las situaciones de violencia? Si existen las casas de parto, si existen alternativas también respecto a la autonomía de las parteras. Yo me despeiné, con lo que me costó peinarme. ¿Sí? Ya que tenemos gente de todos lados. Parece que hay una cuestión fundamental que es el modelo médico hegemónico. Ahí está, bien. Modelo de atención basado en las decisiones informadas, continuidad de cuidado, y es un giro necesario para prevenir. Absolutamente, en un modelo que contemple a la subjetividad de quien va a parir, la subjetividad integral. Marta habló de la lactancia en este momento de pandemia. Claro, se puede amamantar desde el momento de nacer con cuidados en caso de mamás con COVID asintomáticas o síntomas leves. Marta está haciendo también y se suma como pediatra y aporta que hoy por hoy en la pandemia se está prohibiendo amamantar cuando en estas circunstancias, ¿sí? En situaciones de mucho cuidado y síntomas leves, se puede amamantar. ¿Sí? Es importante. Si tuviste una cesárea en un primer parto o en un segundo parto, podés tener un tercer parto vaginal. Si estás en una situación de parto actual con síntomas leves o en el caso, o no los tengas, en medio de la pandemia, tenés derecho y podés amamantar con todos los cuidados. Si tenés VIH-Sida o tenés infecciones de transmisión, VIH-Sida, podés embarazarte, obviamente con todos los controles correspondientes, y podés gestar y podés tener un parto. Me parece que hay mucho para desmitificar también dentro de estas cuestiones. Formación en las carreras ligadas con los eventos obstétricos falta muchísima. La medicina, la obstetricia y la psicología. Exactamente. Falta formación. No nos hablan de esto. Yo cuando estudié psicología jamás vi el tema. Jamás. Y el rol de los psicólogos no en un cubículo aislada, sino escuchando y también poniendo el cuerpo para poner en palabras estas cuestiones.
Sancionar a quienes violan los derechos de las personas gestantes. Ana, ¿qué tema? Porque lo que yo conozco hasta el momento es, hola Mati Criado, qué bueno que estés. También para hablar de violencia obstétrica y cómo lo vive un papá. ¿Sí? ¿Cómo lo has vivido vos como papá? Si conoces estas circunstancias, si tu compañera lo vivió. Ana, yo lo que tengo como noticias o cosas que sé es que existen libros de queja, pero después, mucho más, sabemos que nuestros derechos se violan sistemáticamente. En todos estos matices en los que estuvimos hablando. Mati, vos como papá, ¿has visto, has acompañado? En el contexto de COVID se han incrementado las vulneraciones de derechos. Claro, porque se incrementa el miedo. Hola Marta, el miedo. El miedo que una cosa es el cuidado y otra cosa es el control. ¿Mm? Una cosa es el cuidado, pensando en la autonomía de las personas que vamos a parir, de las personas que vamos a gestar, y otra cosa es el control de nuestros cuerpos. Son dos cosas muy distintas. Y el modelo médico hegemónico no lo ejecutan solo les médiques. De hecho, hay médicos que no lo ejecutan, como Marta Chorny, que es una innovadora total, como muchos otros, y hay muchas profesiones que no son médicas que reproduce el modelo médico hegemónico. La psicología reproduce el modelo médico hegemónico, muchas veces la obstetricia, porque yo siempre digo que eh, pertenecer, ¿no? Es este tema de querer pertenecer al modelo, ¿no? Eh, Todos quieren serlo en algún punto, quieren tener la zanahoria del modelo médico. El modelo médico hegemónico, que es un modelo para poques, eh, eh, obviamente es un modelo que no es favorable a las personas usuarias ni a las trabajadoras y trabajadores. Eugenesia, una compañera que habla de diversidad funcional o de discapacidad, nos va a contar. En cuanto a la eugenesia, está la creencia social de que no somos seres con derecho a reproducirnos por la posibilidad de que se perpetúe la discapacidad o nos creen incompetentes para la crianza. En mi caso, no tengo una enfermedad rara. Decidí no tener hijes porque la gestación sería de riesgo y mi hija tendría la posibilidad de tener lo mismo que yo. Entonces estoy aplicando este pensamiento eugenésico hacia mí misma, pero justamente no quiero que otra persona pase por lo que yo pasé y estoy pasando. Los médicos que no saben cómo tratar a la enfermedad y la sociedad que discrimina. Es muy importante lo que decís y hay que ver si vos con vos misma estás pensando en términos eugenésicos o estás pensando en modos de autocuidado. De todas maneras, aunque una persona, digamos, con una discapacidad o sin una discapacidad, tal vez no puede o no quiere embarazarse y parir por distintos motivos, no quiere decir que no pueda maternar o no pueda tener hijos. Tener hijos no es un acto biológico, tener hijos es un acto simbólico. Parir es un acto biológico, genitar es un acto biológico, tener hijos es otra cosa. Tener hijos es adoptarles y siempre tenemos que adoptar a nuestros hijos. Podemos haberles parido, hacerles la tarea y demás, y no ejercer el rol de mater, padre o lo que sea, sader, ¿no? Así como así que es muy importante el tema de discapacidad. Como en personas que se las piensa por fuera de la posibilidad de parir. Ana Yo dice, así como aquellos que son respetuosos, como la maternidad externa Estela de Carlotto de Moreno, que es un ejemplo, que la tenemos acá cerquita. Exactamente, porque están, por supuesto, los modos y las alternativas que vamos creando. ¿Mm?
En cuarentena, los papás lloran por no poder estar en los controles prenatales y muchos les han prohibido estar en los partos. No es considerado como violencia obstétrica. Qué interesante, Matías, ¿por qué? Porque el tema de las paternidades, si bien muchas veces tenemos mucho por criticar, también es cierto que hay muchas paternidades presentes y sumamente responsables y amorosas. Y me parece que también hay que decirlo. Ay, Marta Chorni, si nos puedes asesorar con esto, y Anita, yo y las demás compañeras. Hoy por hoy, en el contexto COVID, un papá o una pareja del género y sexo que sea, acompañante, ¿puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Puede estar en los partos hoy por hoy la persona acompañante? ¿Mm? Y es violencia obstétrica, que no puede estar la persona acompañante, obviamente vulnera la ley de parto respetado. Pero ¿qué pasa en el contexto de COVID? Que no hay pandemia que impida que se cuide un momento particular irrepetible. Desde mi opinión, el modelo médico hegemónico está más en los profesionales que en las instituciones. Ay, a ver, ¿qué quieres decir con eso? Hola, Neri. La línea 144, es muy importante. Recibe llamadas y se trabaja en articulación con el Ministerio de Salud de la Nación y se ha logrado la resolución. Bien, volviendo a distintos hilos porque salen muchos temas. Por un lado está el tema del acompañamiento. Hoy por hoy sí, la pareja o quien sea puede acompañar a la persona que va a parir en contexto de COVID. Marta Chorni, te pregunto. Por otro lado, Ana Yo nos dice, porque una persona hablaba de la no sanción a los temas de violencia o la invisibilidad. La línea 144 hoy por hoy también está, y es importante que lo digamos, habilitada para escuchar situaciones de violencia obstétrica, no solo de violencia familiar o de violencia de género en el ámbito de la familia o la pareja. Es importante, Ana, que des este dato. Se puede denunciar en la CONSAVIC, dice Débora Giglio, que es partera. Marta Chorni dice, no se adecúan las instituciones para permitir el acompañamiento. Esto es una de las cosas que siempre hemos escuchado, ¿no? Porque el acompañamiento también ayuda a la prevención de la violencia. Imagínense estar acompañadas en esta circunstancia, conociendo nuestros derechos, bueno, es un freno, es un freno. Yo creo que conocer nuestros derechos es un puntapié inicial. Por experiencias que he tenido trabajando con equipos, estas temáticas, fehacientemente sabemos que cuando las personas, y me lo han dicho equipos, y me lo han dicho parteras, y me lo han dicho gente en las salas de espera, que cuando conoces tus derechos, muchas veces se disminuye la violencia, se baja un copete, ¿no? Hay un poquito más de prudencia. También se puede denunciar con la Superintendencia de Servicios de Salud, es más complicado, pero regula las obras sociales y privadas. Marta dice, los protocolos dicen que sí, a esto a lo que dice Matías, ¿no? De no poder acompañar a las compañeras en el parto. Los protocolos dicen que sí, pero bajo el miedo de contagio dicen las instituciones que no están adecuadas. Cosa que es cierta también. La precariedad institucional muchas veces hace que no estén dadas las condiciones. Pero bueno, hay que ir asesorándose bien las posibilidades, como el amamantamiento, ¿no? Que es importante lo que dice Marta. Sí se puede amamantar en esta circunstancia de COVID. Hoy nos consultaron, dice Ana Yo, por una clínica que exigía a la pareja el hisopado para lograr estar en el momento del parto. Cuesta 6.000 pesitos. Y las obras sociales no lo cubren. Ajá. Bueno, hacete el hisopado, pero la obra social no te lo cubre. Ya hablar de esto es agotador. Es agotador, ¿no? Ya a mí, hoy por hoy, ponerlo en palabras y canalizar toda esta información me agota, ¿no? Imagínense estar en situación de embarazo, parto y puerperio.
bajo todas estas obstáculos y circunstancias. Esto es modelo médico hegemónico, esto es patriarcado. Colonialista, capacitista, eugenésico y capitalista. Sí, ¿qué hacemos con todo esto? Resistimos. Mi hija nació en el hospital privado, dice Matías, bastante hegemónico, pero acompañado por parteras y obstetras respetuosas. Y mi hijo, la maternidad modelo del parto respetado. Ay, se me fue, Mati. No sé qué hice, toqué y te borré. Decime de nuevo. Si hay muchos sanatorios que bajaron ese lineamiento que dice Ana. Ay, Mati, volvíme a escribir, porfa, que no sé qué toqué. Lo quería ampliar y me parece que me desapareció. Sí, Rocío dice, por eso hablo desde mi experiencia. Que no quiere decir que mi postura deba aplicarse a los demás. Es verdad que maternar no es solo por gestación, sino por adopción. En mi caso tampoco tengo medios económicos para maternar. Aunque adopté una perrita que la quiero como mi hija, qué hermosa. Bueno, acá hay un tema muy importante que podemos traer a partir de lo que dice Rocío Aguilar, que también existen leyes respecto a la posibilidad de la procreación a través de estrategias reproductivas y tecnologías reproductivas, y que también es ley que se puede acceder a través del sistema público. ¿Sí? Esto también es muy importante. También es importante saberlo, ¿sí? La maternidad será un deseo. Entonces, si se desea, se desea, y si no se desea, no hay por qué explicar por qué no se desea. Hoy una compañera me compartió una nota que habían hecho en LATFEM sobre el tema de mujeres que no deseaban ser madres, ¿no? Y es muy interesante porque fue como una proclama de un montón de mujeres explicando por qué no querían ser madres. ¿Y por qué hay que explicar que no querés ser madre? Digo, no lo digo por vos, Rocío, lo digo por quien sea. ¿Por qué? Y a las que somos madres, ¿alguien nos preguntó por qué queríamos ser madres? Mejor que no pregunten, porque se van a encontrar. Mejor que pregunten por qué queremos ser madres, o quisimos ser madres, o por qué fuimos madres, ¿no? Bueno, deseo. La apertura al deseo es social, es política, es singular, y tiene que ver también con la autonomía de la cual estamos hablando acá. El hisopado es solo para casos sospechosos. Esto es un gran negocio, claro, hisopar a todos los acompañantes. Bueno, Mati, ahí tenés más info para por ahí otros compañeros o personas que estén acompañando situaciones de embarazo. Creo que una buena alternativa es insistir en presentar plan de parto y que se aclare que debe respetarse aún en el contexto de COVID. ¿Qué es un plan de parto, Débora? ¿Nos contás? No sé qué es un plan de parto. ¿Qué sería un plan de parto? Me parece que está bueno lo que estás diciendo. Mariela dice, ¿es violencia obstétrica poner en la misma sala a las mamás que han parido a sus bebés con las mamás que sus hijos han fallecido durante el parto? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Es fundamental para el bebé el vínculo temprano y contacto con la mamá. Y el bebé al nacimiento es una experiencia muy importante para el papá estar presente. Sea la familia como sea. Sea que esa persona que parió es una persona trans y no binaria y su compañero tiene el género o la orientación sexual que sea, o la familia está compuesta por otras personas afectivas acompañantes. Es muy importante. También algo que dijo alguien al principio que me parece central, que es que la violencia obstétrica no solo la pueden ejercer los equipos de salud, también las mismas personas acompañantes o familiares. ¿Qué pasa cuando esa persona que va a parir o esa mujer vive violencia de género y está la pareja presente? También es un buen momento para no dejar pasar las situaciones de violencia de género. Yo le preguntaba a Débora Giglio qué es un plan de parto. Es un documento legal que expresa todas las decisiones específicas en cuanto a las prácticas que se quieren y aquellas que no se quieren durante el parto y el nacimiento. ¡Qué bueno! No conocía eso. Ana dice, el plan de parto implica una nueva manera de establecer un vínculo entre la consulta entre profesionales y usuarias. O sea, podemos
planificar, decidir qué prácticas queremos y qué no. Por ejemplo, tenés el acceso a la información, no quiero episiotomía bajo ningún punto de vista, no quiero peridural, ese tipo de cosas se refieren o de decisiones. Cuéntenme un poquito, me parece súper importante que sepamos que puede existir un plan de, quiero que me acompañe una persona, mi familia está compuesta de tal manera. ¿Mm? Muy interesante. Y a esto se suma la importancia de la autonomía de las parteras. Mi hija nació en un hospital con un modelo médico hegemónico, pero acompañada de parteras y obstetras respetuosas. Ahí está, para Mati, que no te quiero. Ay, Ahí está. Respetuosos. Mi hijo nació en maternidad pública modelo, de parto respetado, con parteras seguramente mal pagas y con guardias interminables, que no tuvieron el trato esperado ni pedido en varias ocasiones. Bueno, me parece importante, porque también hay un punto que es la disposición individual y demás, ¿no? Bien. Después volvemos al plan de parto. Se eleva a los responsables de la institución y debe hacerse acuse de recibo informado sobre el plan de parto. Mira qué bueno. Es una herramienta fundamental. A partir de la información se va trabajando de manera colaborativa. Qué interesante. ¿Se llevan esto del plan de parto? Las personas que están viendo, yo lo voy a promover un montón. Sí dije, papá, pero bueno, quien elija a la mamá en el momento de parir, por supuesto, Marta, desde ya. Está buenísimo esto del plan de parto. ¿Mm? Yo les quiero contar sobre el tema de la infraestructura, trabajando muchas veces con parteras en la misma maternidad, con la misma infraestructura edilicia paupérrima, eh, que justificaba para muchos la violencia obstétrica ejercida. Había un grupo de parteras que respetaba y respeta la dignidad y el derecho a decidir de manera tal que se podía parir en esa misma institución de una manera digna. Entonces la pregunta es, ¿realmente es cierto, necesitamos instituciones dignas ediliciamente? Pero en la misma institución que se venía abajo, había gente que trabajaba con compromiso, ética y amorosidad, y gente que no. Entonces, ¿cuánto hay, obviamente, de todos estos matices? Muchas familias no deberían tener que saber todo sobre medicina y no puedes estar peleando con médicos e instituciones en el momento de parto. Absolutamente. Absolutamente. Por eso, Matías, yo defiendo firmemente la importancia del trabajo previo, de la promoción y la prevención. Porque en el momento del parto es muy complejo todo esto. Por eso tenemos que divulgar derechos, tenemos que reflexionar previamente, tenemos que hablar, tenemos que hacer planes de fuerte educación popular respecto a estas temáticas, para no llegar al momento inminente y en ese momento enloquecer porque esto nos pasa, sino que hay mucho trabajo desde la educación sexual integral respecto al derecho a decidir sobre un embarazo o no, hasta saber que somos dueñas de nuestras cuerpos y que tenemos derecho a ser tratadas con dignidad, respeto y autonomía en nuestras comunidades. Entonces, hay mucho por hacer antes y hay mucho por hacer después, pero no esperar al momento asistencial agudo para que las cosas sucedan. Por eso estas charlas se tienen que replicar y se tienen cuando nos dicen que la promoción y la prevención no sirven para nada, porque lo importante es la asistencia que está desbordada y demás, es falso, es una falacia que intenta silenciarnos, porque lo que hacemos a través de esto es promoción de derechos, promoción de apropiación de derechos, para no tener que estar peleando en el momento agudo
con el médico, digamos, o con quien sea. ¿Mm? Ana dice, qué buen aprendizaje el plan de parto, poder elegir a las personas que decimos acompañar. Creo que los acuerdos son dinámicos en el equipo, por supuesto. Educación sexual siempre. Entonces nos vamos a ir cerrando, no sé si tienen algún otro aporte, idea o comentario para hacer. En algunos hospitales hay mucha discriminación hacia las familias migrantes. Uf, tremendo. Así es. Y abuso de poder. Ahí dice Débora, tal cual, claro, mucho por hacer previamente. Basta de desvalorizar la promoción. Basta de desvalorizar la educación, la coeducación, la educación popular. Estoy cansada, agotada de pelear por la importancia del trabajo comunitario, del bastardeo al trabajo comunitario, de que no nos paguen, de que nos paguen mal, de que las instituciones digan que estamos al pedo porque trabajamos estos temas en una sala de espera, en un barrio, porque nos vamos a pasear. Eso es promover el modelo médico hegemónico, no promover la palabra, no promover la escucha, no dar a conocer los derechos humanos de las personas es hegemonía patriarcal. Por lo cual, hagamos antes, no solo en el momento de mamita, si no te gustó, si te gustó, hagamos antes. Así que, algo que quieran compartir, compañeras. Bien, acá Chivo, Matías nos cuenta. Taller de preparto exclusivo para varones en Paternando, ok. Bien, Mati, qué bueno. Qué bueno. Bien, preparto exclusivo para varones. El 8 de agosto, bien, Matías, me encanta que estés en esa. Te felicito, bueno, felicito a todas las personas que están acá, a Débora, a Ana, a Marta, a todas las personas que han aportado, a Ana Alfaro, que han aportado todas estas herramientas fundamentales. Empecemos antes. Si viviste violencia obstétrica, podés denunciarla en la CONSAVIC, podés llamar a la línea 144. Más trabajo comunitario pago, porque también es cuidados, y basta de promotoras de la salud gratis. Y no me importa quien me escuche y se enoje, a mí no me importa, porque me parece que tiene que ver con la dignidad, con la autonomía de las parteras, de las promotoras, y nuestra autonomía es libertad, y nuestra libertad también es amistad. Son lazos. Atención primaria de calidad y trabajo con las redes, con la comunidad. No somos sin la comunidad. Gracias por este encuentro. Sigamos tejiendo redes. Por supuesto. Gracias, Ana. Qué lástima que no pudiste estar con la pantallita doble. No le terminamos de encontrar la vuelta. Gracias, Débora. No sé si alguien más quiere promover sus talleres, como hizo Matías, o sus actividades para que otras personas se sumen. Van a quedar todas escritas en el hilo. Tenemos que trabajar en conjunto, en salud, con pacientes, que no exista discriminación en ningún sentido. Debe haber igualdad de género, absolutamente. Igual trabajo, igual salario. Que la partera no se reduzca a ser un auxiliar. ¿Sí? El protagonismo y la recuperación comunitaria y ancestral. ¿Sí? Si yo hubiera sabido todas estas cosas en el momento de mis embarazos y partos, algo sabía, pero no tenía las redes que tengo ahora. Las cosas tal vez hubieran sido distintas, hubiera tenido menos miedo. El 70%, que acá Cintia Neri Jiménez, que es nuestra economista de cabecera, dice, el 70% de los trabajadores de salud son mujeres. Y de manera precarizada. Así que, compañeras, compañeros, falta mucho por hacer, hay mucho que estamos haciendo y hay mucho por avanzar. Seguimos tejiendo lazos. Yo les cuento, no sé si quieren contar algo más.
que vamos a brindar por el Día de la Amistad. Yo tengo, me voy a ir de contexto, no sé si quieren contar algo más. ¿Mm? Doy talleres, Débora dice, virtuales para gestantes puerperal en Instagram Live. Débora Giglio Partera. También Débora Giglio, muchísimas gracias por sumarte. De ese 70%, dice Neri, el 28% cobra menos por igual trabajo. Falta muchísimo por hacer, estamos en el campo también de modificar la legislación, pero modificar la legislación y que las personas no se enteren de sus derechos, porque no existe la promoción, porque te dicen que te vas a pasear en lugar de trabajar, me lo han dicho mucho y lo he sufrido mucho y lo he peleado mucho, me cansé de pelearlo, lo peleo por otro, yo no lo peleo. Legislación buenísimo, pero si la gente no se entera, vamos a tejer lazos. Lazos de todos lados. Ana, yo muchas gracias, te abrazo fuerte y vamos a festejar. Yo me traje, queríamos hacerlo juntas. Voy a tomar una cerveza, ahí está el precio. Soy terrible, ni siquiera les sabía el precio. Voy a brindar con ustedes, o por ustedes y por esta red comunitaria de salud y salud mental para todos. Muchísimas gracias por estar y todo lo que quieran compartir. Hagamos un vivo por Instagram. Un vivo por Instagram. Sí, hagamos un vivo por Instagram. Sí. Ahí ensayemos los botoncitos. Ahí me enseñó mi amigo Sebastián. Ah, hablando de Sebastián. Mi amigo Sebastián Sorobastro y yo vamos a hacer las conversaciones diablas en Instagram. Eh, y vamos a hablar de citas por internet. El jueves y vamos a celebrar el Día de la Amistad, el jueves 22:30 horas. Es un hermoso momento para encontrarse con amigos. Bueno, no es mi información, Ana, es la información, yo hay mucha información que no tenía y que las compañeras que están y compañeros que están en este tema están. Bueno, gracias Neri. Graciela, acá no va, llegaste medio tarde, nos estamos yendo, pero va a quedar la conversación y yo después la voy a subir. Ana Yo, Marta Chorni, hermosas, por supuesto. Yo tengo a la economista de cabecera, al psicólogo de cabecera, a las psicólogas especializadas, a la médica de cabecera. Yo tengo todo esto es con sus vivencias y saberes compartiéndolo para todas las personas. ¿Sí? Qué lindo. Bueno, un montón de cosas. Charlas. ¿Alguien más quiere contar sus charlas? Yo ya conté la mía. Feliz día, Clara. No, por favor, Marta, es un placer. Un placer que estén. Bueno, muchas gracias por compartir y vamos a compartir derechos. ¿Mm?